Bendito sea Dios por eso, así que gran privilegio, mis hermanos. Bendiga a todos, mi hermano Guillermo, Caterín, mi hermana Caterín, Luisa Anderson Pineda, hermana Yesenia, bendito sea Dios, hermano José Santos Pascual, y así sucesivamente, a todos los hermanos que ya por ahí están conectados. Gran privilegio, ¿verdad? Así que vamos a tener un momento, hermanos, una reflexión de la palabra. Y para eso, mis hermanos, hoy quiero compartir una enseñanza de la palabra. Es una enseñanza, mis hermanos, que, por cierto, es una palabra muy bonita, que hoy vamos a tener esta enseñanza, ya que muchos han malentendido las escrituras. Hay un problema grande, hermano, de lo que hoy vamos a hablar, y quiero darles una enseñanza el día de hoy. Hermano Alonso Casian, Dios le bendiga, hermano, a toda su familia allá en Guadalajara, a su papá, Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Y sabe cuál es la enseñanza que hoy vamos a tener, mis hermanos? Hoy vamos a hablar acerca de las lenguas angelicales. Ese es el estudio que hoy vamos a tener al respecto de las lenguas angelicales. En alguna ocasión lo he predicado, lo he gritado, lo he dicho, pero hoy quiero que lo veamos mejor, más despacio. Nos vamos a enfocar solo en esto que es el hablar lenguas. Entonces, hay congregaciones que no están de acuerdo que la persona hable lenguas. Yo creo que estar en contra de alguien que habla en lenguas es estar mal delante de Dios. Ahora sí, yo en mi persona, yo no estoy en contra de que la gente hable lengua, pero sí estamos en contra de que la gente hable lenguas aprendidas, no lenguas angelicales, sino lenguas aprendidas. Y triste, lamentablemente, ese es un problema, hermano, serio que se está viviendo. Yo conozco cantidades de personas, he ido a países y hermano, ese es un problema serio, de que la mayoría de gente no está hablando lenguas angelicales. ¿Creemos en las lenguas angelicales? Sí, Señor, creemos en las lenguas angelicales. Para gloria y honra de Dios te lo cuento. Por misericordia he hablado lenguas angelicales. No estamos en contra de las lenguas angelicales. Pero me he dado cuenta de que muchos están hablando lenguas, pero no son lenguas angelicales, sino son lenguas aprendidas. Mientras hay otras congregaciones que le enseñan a la oveja y le predican que si no habla lengua se va a ir al infierno. Hermano, y entonces aquí viene el problema de que muchas congregaciones predican de que el hablar lengua es señal del bautizo del Espíritu Santo. Eso es falso. Eso es falso. Ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, la gente se ve obligada a aprender esas lenguas para que digan que él ya está bautizado con el Espíritu Santo. Pero está muy mal eso. Eso está muy mal. Entonces, vamos a tener ese estudio, bendito sea Dios, de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar al respecto de las lenguas, ¿verdad? Es un tema, mis hermanos, bien precioso. Y lo vamos a empezar leyendo en la primera carta de Corintios, capítulo 14, y su versículo 1 en adelante. Ahí vamos a empezar a estudiar paso a paso, versículo tras versículo, para que lleguemos a una conclusión de lo que la Biblia enseña, y para que tú no vayas a caer en el error de estar hablando lenguas aprendidas. Cuidado, mi hermano, cuidado, cuidadito estar hablando lenguas aprendidas. Puedes burlarte de quien quieres burlarte, pero no pretendas burlarte del Espíritu Santo, porque cualquier pecado que el hombre cometa, dice la Biblia, Dios se lo perdona.
Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de pecados. Así que vamos a tener este estudio que estoy seguro que para muchos va a ser de bendición, y algunos pues que tal vez están en el error, hoy van a aprender con esta palabra. Dice primera carta de Corintios capítulo 14 versículo 1 en adelante: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Oiga lo que dice Pablo: pero sobre todo que profeticéis. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que son buenos los dones, pero es mejor, dice Pablo, el profetizar. Bendito sea Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahí empieza el apóstol Pablo dando el consejo, que todo aquel que habla lengua no le habla a los hombres, sino está hablando misterios para con Dios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, que es mejor aquel que profetiza que el que habla lengua, porque el que va a profetizar, este va a exhortar al pueblo. No solamente mira para qué es una profecía. La profecía sirve para edificación, exhortación y consolación. Ese es el profetizar. Bendito sea Dios. El que habla en lengua extraña, mire esta palabra qué precioso. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Qué precioso. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más, dice Pablo, que profetices. Mira esta palabra: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Aquí es donde el apóstol Pablo empieza a dar este consejo. Es mayor, dice Pablo, aquel que profetiza que el que habla en lenguas. Al menos, dice Pablo, que haya o que las interprete, que le pida a Dios para poder interpretar la final de que la iglesia reciba la consolación, la edificación o la exhortación. Esto, hermano, esto es precioso. Pero yo quiero que usted se enfoque, hermanos, en una palabra. Yo no sé si escuchó usted o ahí en su casa usted puede subrayar con un lapicero desde el 14:1 en adelante cuántas veces aparece la palabra iglesia, 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 iglesia. Y usted dirá, ¿y eso qué importa? Sí importa mucho, porque lo que la palabra me está dando a entender es que las lenguas se tienen que hablar dentro de la iglesia. Ahí empieza la confusión y empieza el error de muchos hermanos, porque hoy hasta en los mercados se escuchan los hermanos predicando y hablando lenguas. Hoy graban un CD y ahí está el hermano hablando lenguas. Graban un CD y ahí está el hermano hablando lenguas, cuando la Biblia a mí me enseña que las lenguas se tienen que hablar dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia. Bendito sea Dios. Ahora pues, hermanos, dice 1 Corintios 14:6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la citarra, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta no diere cierto sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Oiga esta palabra: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Son miles de idiomas, pero ninguno de esos idiomas tiene carencia de significado. Es decir, el que habla en inglés lo entiende, el que habla francés lo entiende,
el que habla portugués lo entiende, el que habla español lo entiende, el que habla en dialectos entiende, porque todo idioma tiene su significado. Y es lo que Pablo está exhortando, que cómo es que si las lenguas terrenales tienen su significado, ¿por qué las lenguas angelicales no deberían de tener también su significado? Dice, vamos a leer el 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, oiga esta palabra, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. ¡Qué precioso! Si tú hablas lenguas angelicales, pídele a Dios que te dé la interpretación para que la gente te entienda, para que la gente reciba la edificación, consolación o exhortación. Este es el problema, de que cómo la gente va a interpretar las lenguas, si primeramente la mayoría no están hablando lenguas angelicales, sino que están hablando lenguas aprendidas. ¿Cómo vas a interpretar lo que estás hablando si tú sabes que eso es falso? Pero si tú realmente hablas lenguas angelicales, si tú que me estás viendo o vas a escuchar o vas a ver este video, si tú consideras que hablas lenguas angelicales, hoy Dios te está diciendo a través de esta palabra que le tienes que pedir a Él el poder interpretar. Porque es ilógico. Es como que venga un gringo, un americano, y nos hable en inglés. Si no hay quien interprete, no vamos a entender nada. Lo que podemos hacer es reírnos de aquel. ¿Cómo yo voy a ir a predicar a la China si allá hablan en chino? ¿Cómo yo voy a ir a predicar a Francia si hablan francés? ¿Cómo voy a predicar a Brasil si hablan portugués? Es decir, que para que yo pudiera ir a predicar allá, tendría que aprender el idioma de allá, o tendría que llevar un intérprete para que interprete lo que yo voy a hablar. Sigue diciendo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el simple lugar de oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. ¿Cómo aquel va a decir amén a lo que tú estás hablando si no entiende? ¿Cómo la gente va a decir amén, gloria a Dios, si no está entendiendo lo que tú estás hablando, supuestamente en lenguas? Entonces es aquí donde Dios nos pone un reto y nos dice que para que la iglesia sea edificada necesitamos pedirle a Dios. Si tú hablas en lenguas angelicales, gloria a Dios, pero tienes que interpretarla, porque fíjate que aquí se va a poner más emocionante esta palabra y se va a poner un poco más tajante. Dice, vamos a empezar hablando, nos vamos a brincar hasta el 14:23. Sí, pues dice, toda la iglesia se reúne en un lugar. Checa esto, nuevamente repite la palabra iglesia, porque donde se deberían de hablar las lenguas es en la iglesia. Hoy lastimosamente, hasta en los CD que graban, lenguas, lenguas y lenguas. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto, incrédulo. Indocto es alguien que tiene poco conocimiento, incrédulo es alguien que no conoce. ¿No dirán, estáis locos? Mira qué tremendo, que todos estemos hablando lenguas y lenguas, y entra un amigo o alguien que no tiene conocimiento. Dice Pablo, ¿acaso no dirán, están locos? Claro, porque ellos no tienen conocimiento de aquello. Fíjate qué tremendo, mi hermano.
¿Cómo Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y le dice, si todos hablamos lenguas y entra un amigo, el amigo va a pensar que estamos locos, porque él no entiende esto? Fíjate, mi hermano, que esto es bien interesante. Pídele a Dios que te dé mucho discernimiento o que te dé el don de interpretación. De lo contrario, vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Pero si todos profetizan, entra un incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Gloria a Dios. Porque el profeta, hermanos, el que profetiza o el profeta, esa persona, hermanos, no es él, sino es el Espíritu Santo que está dentro de él y saca luz lo que hay en el corazón de aquel. Hoy triste, lamentablemente, la profecía la han manipulado, la han confundido. Fíjate el profeta, por ejemplo, si vemos al profeta Eliseo, cuando Giezi se fue detrás de Naamán a pedirle los presentes, ¿te acuerdas de esa historia? Profeta, estamos hablando del profeta Eliseo, un hombre de Dios. Y cuando Giezi se va detrás de Naamán a pedir los presentes, y cuando Giezi llega como si nada, ya el Espíritu Santo que estaba en Eliseo, le estaba enseñando a Eliseo lo que había en el corazón de aquel hombre. Y de repente le dice Eliseo a Giezi, ¿dónde estabas? Y él dice, pues por ahí andaba. Y le dice Eliseo, ¿acaso no estaba mi espíritu cuando tú descendiste y le pediste los presentes a Naamán? Por lo cual la lepra de Naamán se te pasará a ti y a toda tu descendencia. Ese es el profeta. Ese es el profeta de Dios que saca luz el pecado, que saca luz lo oculto que hay en el corazón. Sin embargo, los profetas de hoy en día, los que supuestamente hablan lenguas y los que supuestamente profetizan, hermano, yo no he escuchado en estos tiempos actuales algún profeta reprendiendo pecado o diciendo, hey, tú que estás allá, tú que vives en adulterio o tú que piensas dejar a tu esposa para irte con tu amante. No, al contrario, los profetas de hoy en día se hacen a favor del pecado. Yo nunca he visto un profeta de hoy en día reprendiendo idolatría, reprendiendo fornicación, reprendiendo homosexualismo, reprendiendo pecado, nada de eso. Hoy los profetas están a favor del pecado, porque no son profetas de Dios. Porque el profeta de Dios es aquel que el Espíritu Santo le enseña, le escudriña el corazón de aquella persona. Imagínate, yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¿cómo no me gustaría tener un profeta en la congregación donde yo pastoreo y pararlo enfrente para que todas las personas que vayan entrando, el profeta se encargue de reprender el pecado a toda la gente? Hoy no. Hoy fíjate que antes, en los tiempos de antes, cuando el pueblo veía que el profeta iba entrando a la ciudad, la gente temblaba de miedo, porque sabía que el profeta iba a amonestar pecado, porque sabía que el profeta iba a señalar el pecado, porque sabía que el profeta iba a reprenderles el pecado y a decretar juicio sobre esas personas. La gente temblaba cuando veía al profeta. Hoy es lo contrario. Hoy la gente se amontonan cuando ven al profeta, porque este profeta no lleva palabra de exhortación. Este profeta lo único que lleva es mensaje de prosperidad, mensaje de bendición. ¿Cuándo vas a ver a Pablo, a Pedro, a Juan, a los apóstoles, a los profetas profetizando bendición? Jamás. Al contrario, los profetas y los apóstoles enseñaban y decían, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. Los apóstoles predicaban y decían, si es que habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Los apóstoles nunca profetizaron bendición, al contrario. Ellos decían siempre, predicaban y enseñaban que las cosas de abajo vienen por añadidura. Ese es el trabajo de alguien que profetiza. A veces me llaman personas y me dicen, pastor, ore por mí, a ver qué le revela el Espíritu Santo. Y yo le digo a esta gente, discúlpeme, yo no me revela nada el Señor. No soy profeta, no. Dios me guarde. El trabajo de un profeta, mis hermanos, es muy delicado. Y a los profetas de antes no los querían. Los profetas de antes, hermanos, eran aborrecidos, eran despreciados.
¿Por qué? Porque estos profetas no andaban endulzando el corazón a la gente. Estos profetas no andaban con tantos cuentecitos y mi hijo te va a ir bien en tu camino. No, los profetas llegaban a reprender pecado, a decretar juicio sobre las personas. Yo no sé si tú conoces los profetas de hoy en día. Hoy cualquier hijo del diablo mentiroso es profeta. Y la mayoría de hijos del diablo, mira, conozco un montón de hermanos. Por favor, hoy hay un montón de profetas supuestamente que el Señor los llevó al infierno, que el Señor les mostró el infierno. Hermano, esa es mentira. Te lo digo con la autoridad del Espíritu Santo, eso es mentira. Ni los verdaderos profetas apóstoles no fueron llevados al infierno. ¿Y cómo es que estos peludos o pelones hoy en día, que el Señor me mostró el infierno y que ya había Julano en el infierno y que ya había Sotano en el infierno? Mentiras. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que los que entran al infierno no salen de ahí. Esa es una palabra infalible. Esa palabra no falla. Hoy cualquier atarantado, cualquier loco se levanta profetizando que el Señor me mostró en el infierno y que me llevó allá y que vi a Julano, a Sotano, a Mengano. Esas son mentiras. Ni los verdaderos profetas de la Biblia, Dios no los llevó al infierno para enseñarles el infierno, no. El único que fue al cielo, a conocer el cielo y no dio más descripción, fue el apóstol Pablo. Pablo dice: conozco a un hombre que hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo. Él mismo lo explica. Pero no dijo: yo, el apóstol Pablo, fui al cielo. Yo, el apóstol... No. Mira la humildad de este hombre. Dijo: conozco a un hombre. Pero no dijo que él era, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo o al paraíso. Y se le fueron dadas palabras inefables. Bendito sea Dios. Así que esta es una cosa, hermanos, que tenemos que entender. Hoy cualquier hijo del diablo dice que el Señor lo llevó al infierno. Hoy cualquier loco está diciendo que el Señor lo llevó al infierno. Bendito Dios. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios. Claro, es que cuando viene la reprensión, ¿qué hizo Nínive cuando recibieron la profecía de Jonás? ¿Acaso no convocaron ayuno? ¿Acaso no empezaron a adorar a Dios? Porque eso es lo que hace la profecía. Te reprende para que tú entiendas y te apartes y empieces a adorar a Dios. ¿Cómo no quisieran los profetas de esto, mis hermanos, que no andaban profetizando bendición y prosperidad? Es que tú y yo ya sabemos perfectamente que si somos obedientes, las bendiciones nos alcanzan. Si somos obedientes, las bendiciones llegan a nuestra vida. No necesitamos buscar bendición. La bendición, la prosperidad, todas esas cosas vienen por añadidura. ¿Acaso no dice Deuteronomio 28:1? Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardas todas estas cosas, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Te das cuenta? Aún los milagros nos buscan, nos alcanzan, nos siguen. Marcos 16:16 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Te das cuenta cómo aún las señales nos siguen? No necesitamos hacer tanta cosa para que la bendición venga. Simplemente obediencia a la palabra, sujeción a la palabra, y las bendiciones nos alcanzan. La sanidad, el milagro nos llegará. ¿Qué hay pues, hermano? Dice: cuando reuní cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Qué lindo. Mire lo que dice el 27. Aquí se pone más dura la cosa. 14:27 de Primera de Corintios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Te das cuenta? En una congregación no pueden todos hablar lenguas o estar todos hablando lenguas. 2 o máximo, dice la Biblia. Son 3.
los que tienen que estar hablando lenguas. Bendito Dios. Si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno, oiga esto, y uno interprete. Hermanos, si es que esto, aquí no se necesita maestro de teología, licenciado en teología para entender esto. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Tienen que haber dos o tres, dice Pablo, hablando lenguas, pero tiene que haber uno que las interprete. Ahora yo te pregunto, ¿hablas en lengua? ¿Las interpretas? En la congregación donde tú estás, los que supuestamente hablan lengua, ¿interpretan las lenguas? Porque eso es lo que está diciendo la Biblia. Esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Bendito sea Dios. 28. Y si no hay intérprete, mira qué tremenda esta palabra. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿A poco no es tajante esa palabra? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, aquí está. No necesitamos tener 10, 20 años de teología para entender esto, no. Claramente dice el versículo, si no hay quien las interprete, cállese. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero qué triste, lamentablemente, que hoy, cuando el supuestamente siervo habla lengua, hasta más se mete el micrófono por poco y se lo mete entre la boca para que la gente escuche que está hablando lenguas. Esto es un desorden, iglesia. Esto es desorden. La Biblia claramente dice que si vas a hablar lenguas, tienes que tener alguien que las interprete. Y si no hay quien las interprete, cállese la boca y hable solito usted para Dios. Es decir, la gente no tiene por qué escucharlo que usted está hablando lenguas. Pero hoy es un desorden. Hoy cualquiera habla lenguas. Y bla 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 y glu 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 y bla 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 y glu glu glu. Y hasta más se pegan el micrófono a la boca para que lo escuchen que está hablando lenguas. Este es un desorden, iglesia. Este es un desorden total en las congregaciones. Qué tremendo. Y como estamos viendo que hay congregaciones que están predicando y están enseñando que el que no habla lenguas no está bautizado por el Espíritu Santo. Eso es falso. ¿Dónde dice la Biblia que el que está bautizado tiene que hablar lengua? Ya te voy a presentar unos versículos, pero para que veas cómo lo han manipulado y lo han malentendido. Así que aquí claramente dice la Biblia, estoy en primera carta de Corintios 14, 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Yo no entiendo por qué los pastores tienen miedo a predicar esto. No entiendo por qué los pastores tienen miedo a enseñar esta palabra. No, mi hermano. No entiendo por qué. Estamos en primera carta de Corintios, para los que necesitan el versículo. Primera carta de Corintios, capítulo 14, 27 al 28. Claramente, si vas a hablar lenguas, tienen que ser 2 o máximo 3. Pero tienen que ver quién las interprete. Y si no hay quien las interprete, cállese. Así suave. Pero hoy, un desorden total. El hermano está cantando coros y hablando lenguas. El hermano está cantando himnos y hablando lenguas. ¿Qué es eso, iglesia amada? ¿Cuál es ese desorden? ¿Qué le pasa a mis hermanos? Cuando la Biblia me está enseñando que si no vas a interpretar las lenguas, cállate la boca. Se oye fuerte esa palabra, se oye fuerte, pero Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces he tenido que reprender a gente? Porque hoy, hermano, cualquier payaso habla lenguas. Y tú tienes oído, mi amado hermano, para que escuches. Y siempre lo he explicado. Escucha bien, porque Dios para eso te dejó oídos. Que las lenguas que esta gente habla no son angelicales.
Porque la misma lengua se repite y se repite. Si tú vas a Guatemala, las mismas lenguas se escuchan. Si vas a México, las mismas lenguas se escuchan. Si vas a Estados Unidos, las mismas lenguas. Si vas a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá o tantos países, lo mismo repite en todo el mundo. Ya esa lengua ya me la sé hasta de memoria. Ya eso ya me lo sé hasta de memoria. Que ribi canta, que ribi saya. Hermano, dejémonos de payasada. Dejémonos de payasadas. Dios es un Dios de orden. Y no tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo porque lo tengo. Lo tengo dentro de mí. Y yo sé que si lo tengo no puedo blasfemar. Y no voy a blasfemar. Porque lo que estas personas están hablando no son lenguas angelicales, sino son lenguas aprendidas. Triste, lamentablemente en Guatemala, la mayoría de cantantes, evangelistas que yo conozco, hermanos, no están hablando lenguas angelicales, están hablando lenguas aprendidas, porque el orgullo ha entrado en ellos y piensan que por hablar esas lenguas que hablan, piensan que van a ser más importantes que otra persona en esta tierra. Bendito sea Dios. Hoy, triste, lamentablemente, pastores repitiendo las mismas lenguas. Hermanos, ese es un gran error que se está cometiendo en varias congregaciones. ¿Cuántas congregaciones proféticas que hay hoy en día? Que la mayoría hablan lenguas, pero todos repiten y repiten lo mismo. Se les ha metido un espíritu del oro. El oro todo lo que escucha lo repite. Y así son estas personas. Repiten y repiten y repiten lo que ya han escuchado. En el tiempo que llevo de servirle a Dios, tal vez como una o dos ocasiones he visto hombres de Dios hablar lenguas angelicales. Unas lenguas preciosas. Lenguas que nunca más las he vuelto a escuchar. Pero hoy lo que escucho o lo que escucho a cada momento es la misma lengua. El hermano está cantando y repitiendo la misma lengua. Va a una predicación, la misma lengua. En la radio, la misma lengua. En la televisión, la misma lengua. Eso es un tremendo error. No entiendo por qué los siervos no quieren predicar esto. Hermano, aquí en Guatemala es un problema serio lo que está aconteciendo con esto. La mayoría de evangelistas que yo conozco, y hay un montón, hermanos, hablando lenguas aprendidas. Hablando lenguas que no son angelicales. Hace unos días encontré a un evangelista hablando lenguas. Y lo tuve que encarar cara a cara y le dije, hermano, ¿qué le pasa? ¿Y usted desde cuándo habla lenguas angelicales? Este hombre se me queda viendo bien serio y me dice, desde que el Espíritu Santo me bautizó. Y yo le dije, qué raro. No sabía que el hablar lenguas es el bautizo del Espíritu Santo. Y lo empecé a reprender. Y el hombre reconoció y me dijo, hermano pastor, sí, usted tiene razón, disculpe. Las lenguas que yo hablo no son angelicales, son lenguas aprendidas. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Hay que tener mucho cuidado. No andes con payasadas hablando lenguas aprendidas, porque te vas a ir al infierno por mentiroso. Y si tú verdaderamente hablas lenguas angelicales, desde hoy tienes el compromiso y la obligación de pedirle a Dios que te dé la interpretación de esas lenguas. Y si Dios no te da la interpretación, entonces cállate la boca. ¿Qué es eso que estás cantando y bla, 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 y glu, 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 y hablando lenguas? Esas son payasadas. ¿Qué es eso que estás predicando y hablando lenguas, pero por qué no las interpretas? Fíjese que lo que les decía, de que muchos predican o enseñan que el hablar lenguas es el bautizo del Espíritu Santo, porque han malentendido el versículo de Hechos, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos creen que ahí fueron bautizados y hablaron lenguas angelicales. Ahí está el gran error, porque cuando los apóstoles se derramó el Espíritu Santo, ellos no hablaron lenguas angelicales. Ellos estaban hablando lenguas común y corriente. Ellos no estaban hablando lenguas angelicales. Y te lo voy a demostrar por qué. Estamos en Hechos capítulo 2 versículo 1. Dice,
Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos unánime. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga esto. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está. En cuando es derramado el Espíritu Santo, dice que ellos empezaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba. Y es aquí este versículo que han manipulado para hacerle creer a la iglesia que el que es bautizado tiene que hablar lenguas. Pero esto es falso, porque aquí no hablaron lenguas angelicales. Ahora te digo por qué. Porque si tú sigues leyendo, dice en el 7, y estaban atónicos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos aquellos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar en nuestras lenguas? Cada uno habla en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Te das cuenta? Cuando es derramado el Espíritu Santo y los apóstoles empiezan a hablar lenguas, había gente fuera de la casa. Y esta gente estaba escuchando las lenguas que ellos hablaban. Y ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, bueno, ¿cómo es que estos son galileos y están hablando en nuestras propias lenguas? Es decir, que los que estaban fuera entendían la lengua que estaban hablando, porque no eran lenguas angelicales, sino lenguas según lo que ellos hablaban. Por ejemplo, si te das cuenta, en el capítulo 8 dice, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígidia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y residentes, tanto como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? En ese momento los apóstoles hablaron 16 tipos de lengua. Entonces, porque los que estaban ahí decían, ¿cómo es que estos son galileos y están hablando árabe, prosélitos, y empiezan a mencionar todas las lenguas que aquellos estaban hablando? Ahora, aquí se está cumpliendo la profecía que Jesucristo dejó en Marcos 16:16, donde dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Cuando Jesús dijo hablarán nuevas lenguas, se cumple la profecía aquí en Hechos, que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque no podía Jesús, porque acuérdate que Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero no podía ir Pedro a predicar a China si solo hablaba Galileo. No podía mandar a Juan a predicarlo a los Estados Unidos si él solo hablaba judío. Entonces, cuando Jesús los comisiona para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, les tenía que dar los dones para que ellos aprendieran a hablar en lenguas, es decir, conforme a la capacidad de los países, para poderlos mandar a predicar. No puedo ir yo a predicar a la China si no puedo hablar chino. No puedo predicarle a un gringo si no puedo hablar inglés. Entonces aquí estamos viendo cómo los apóstoles, ellos no hablaron lenguas angelicales. Acá están hablando lenguas naturales para poder ir a otros países a predicar. Esto es, hermanos, esto es bien claro. Esto es bien claro. Lastimosamente hoy hay congregaciones que le predican a la iglesia y le enseñan que el que no habla lengua no está bautizado por el Espíritu Santo. Entonces el hermanito se ve obligado a aprenderse las lenguas y empieza a aprender las lenguas que hablan estos locos, y para poderlas repetir él también. Muy mal. No solo eso, yo encuentro en la Biblia que el hablar lenguas no es bautizo del Espíritu Santo. El hablar lenguas son dones del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios capítulo 12.
12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar los dones espirituales. De que existen, existen. Pero luego dice hasta en el 12:10: a otros les ha dado dones de hacer milagros, a otros el de profecía, a otros el discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. ¿Te das cuenta que el hablar lenguas angelicales no es bautizo del Espíritu Santo, sino es dones del Espíritu Santo? Y los dones no es para cualquier persona, sino para quien Dios quiere dárselos. Por ejemplo, yo tengo el ministerio de predicar, pero yo no tengo el ministerio para cantar, porque ese don no es para mí. Por eso tú nunca me vas a escuchar cantando en una campaña, porque ese no es mi talento, ese no es mi don. Yo respeto los dones de Dios, pero sí me gusta predicar, me gusta enseñar. Soy pastor por misericordia, soy evangelista por misericordia. He estudiado cuántos años en institutos porque me gusta enseñar, pero cantar no es mi don. Profecía no es mi don, porque respeto los dones que Dios da. Así que, mi amado hermano, estos son dones del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Por eso es que con todos estos payasos que hablan lenguas aprendidas, estos hijos del diablo van para el infierno si no se arrepienten. Estos hijos del diablo van para el infierno por estar hablando lenguas aprendidas, por mentirosos, por farsantes. Y ojalá me estén escuchando todos estos solistas, cantantes, predicadores y pastores mentirosos, hijos del diablo. Hermano, ya basta de payasadas, hermano. Si vas a hablar lenguas angelicales, tienes que interpretarlas, si no, cállate la boca. Cállate la boca. La palabra, hermanos, es fácil de interpretarla, es fácil de entenderla. Bendito sea Dios. En la Biblia, por ejemplo, en la Biblia encontramos hombres que hablaron lenguas angelicales. O en este caso, Dios mismo le habla en lenguas angelicales al rey Baltasar. En el capítulo 5 de Daniel, para que tomes un ejemplo. En el capítulo 5, versículo 25 del libro de Daniel, cuando Baltasar dice que empezó a emborracharse y agarró las copitas para emborracharse, las copas del templo, Dios se molestó tanto y empezó la mano de Dios, dice la Biblia, a escribir en la pared. Y las letras que aparecían eran unas lenguas angelicales. Y eso lo encontramos en Daniel 5:25 y dice: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Que ya traducido al español es Mene como Dios. Mene significa contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pero checa esto. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La Biblia dice que cuando este hombre vio esas letras, mandó a llamar a los brujos, hechiceros, caldeos y todo el basural del diablo para que le interpretaran esas lenguas. Y nadie pudo interpretar esas lenguas, porque lo que es del Espíritu, solamente el Espíritu lo puede interpretar. Alguien que está en lengua jamás entenderá lo que es del Espíritu. Alguien que esté en el Espíritu jamás entenderá. Alguien que está en la carne jamás entenderá lo que alguien hace que está en el Espíritu. Es más, la Biblia dice que para nosotros que estamos en el Espíritu, cuando hacemos algo, dice la Biblia que los que están en la carne piensan que para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Es decir, un carnal nunca entenderá lo espiritual. Y ningún brujo, ningún hechicero pudo entender esas lenguas angelicales. Hasta que llegó Daniel, lleno del Espíritu Santo, pudo dar la interpretación de esas lenguas.
Pero, ¿dónde quiero llegar con esto? En el capítulo 5, versículo 1 del libro de los Hechos, encontramos la historia de Ananías y Zafira, cuando se presentan delante de Pedro para llevar la ofrenda, pero no la llevaban cabal, sino llevaban solamente la mitad o un poco. Es decir, estaban faltos delante de Dios. Ahora, cuando llegan Ananías y Zafira y no llevaban cabal la ofrenda, Pedro pudo haberle dicho, mene, mene, tekel uparsin, hablando lenguas, porque ahí se les puso su fin. Y ahí también Dios los halló faltos. Pero ¿por qué Pedro no le repitió, mene, mene, tekel uparsin? Porque no, hermanos, no necesita Dios repetir y repetir lo mismo para referirse a aquello. Que casualmente que hoy repiten y repiten y repiten. Por eso cuando yo escucho a Julano hablando lengua digo, payaso. ¿Por qué? Porque los escucho y tengo el Espíritu Santo y sé que las lenguas que están hablando no son lenguas angelicales, son lenguas aprendidas. Pastores que lo he escuchado hablar en lenguas y por el Espíritu puedo entender que no son lenguas angelicales, sino lenguas aprendidas. Cantantes, predicadores, evangelistas que los he escuchado hablar lenguas. Y el Espíritu me ha hecho entender que no son lenguas angelicales, sino son lenguas aprendidas. Hoy hay un solo desorden en la iglesia. Hoy el hermano habla lengua, la fulana habla lengua y todos repiten lo mismo, que ribicanda, que ribisaya y que ribiquí, que ribibay, y todos repiten lo mismo, hermano. Esto se ha vuelto un caos en las congregaciones. Esto se ha vuelto un desorden horrible en las iglesias. Bendito sea Dios. Así que mis hermanos, si tú hablas lenguas, lo dice la Biblia, tienes que pedirle a Dios poder interpretarlas. Y si no las interpretas, dice Dios, cállate. Si eres de Dios, después de escuchar este mensaje, creo que te va a quedar claro. Si no eres de Dios, seguirás en tu rebeldía, hablando tus lenguas aprendidas. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Se me ha sido un gran privilegio darles este pequeño estudio. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que siempre están al pendiente de las predicaciones. Bendito sea Dios. Así que Dios me los guarde a todos, Dios me los bendiga. Y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones.